Hay una serie de comandos que uno repite constantemente y yo te enseñé alias a nivel global, pero también hay alias internamente dentro de Git. Te voy a contar una serie de comandos que escribió un programador llamado Harry Roberts para manejar su equipo de una manera más colaborativa y cómo guardarlos no como un comando global de tu consola, sino como comandos específicos de Git. El primero de estos comandos es un comando diseñado para ver cuántos commits ha hecho cada miembro del equipo. Funciona así: git espacio short log. Al darle clic a short log nos muestra como un log por persona de lo que ha hecho cada uno de los miembros del equipo. Pero todavía no está tan chévere. Entonces le damos "-sn" y solamente me está mostrando las personas que han hecho ciertos commits. Y le damos espacio "-all" y esto me va a mostrar todos los commits, incluso los commits que fueron borrados. Y por último, decimos, no me incluyas los merges porque un merge es básicamente trampa. Y al darle clic, vemos que Freddy Vega es una persona que hizo 34 commits, Anita Platzi hizo 3 commits y John Freddy Vega hizo 2 commits. Recordemos que este era el email team@platzi antes de que lo cambiáramos por GitHub. Digamos que yo quisiera ejecutar este comando no con stats, sino como git stats. Este comando en este momento no existe, como un nuevo comando que dispara Git. Para crearlo, le digo a Git que en su configuración global para toda la instalación que tengo en mi máquina actual, le agregue un alias y el alias se va a llamar stats. Y enfrente voy a colocarle, entre comillas, este pedacito del comando. El shortlog bla 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 bla, de tal manera que cuando yo ejecute la palabra stats, me ejecute este pedazo del comando. Le damos enter y luego escribimos git stats. Voilà. Ahora yo puedo ver con un comando llamado git stats las estadísticas de commits sin merge y mostrándome todo de cada uno de los miembros del repositorio donde estoy en este instante. Si queremos saber quién hizo qué, siempre tenemos el comando blame como un amable recordatorio, donde podemos ver línea por línea, git, blame y el archivo al que quiero ver la culpa, quién ha hecho cada una de estas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí veo que Anita Platzi modificó estas líneas. Si lo quieren ver un poquito más bonito, le colocan git blame-c y esto identa un poco mejor la forma en la que funciona todo este sistema. Si ustedes quieren ver cómo funciona un comando por dentro, lo que les recomiendo es que escriban git blame o el comando que quieran realmente, --help. Y al hacer esto, les va a abrir en el navegador el manual que vive dentro de sus computadoras de cómo funciona el comando. Entonces ustedes pueden ver acá cómo funciona todo el comando blame y de esta manera pueden aprender muchísimo más de cada uno de los comandos. El típico caso de uso de git blame es tratar de ver quién modificó qué por última vez. Por ejemplo, si fuéramos a hacer git blame de CSS, la carpeta, /estilos.css, guión desde la línea 35 hasta la línea 53, es decir, desde la línea que está acá, desde container hasta acá, para tratar de ver quién modificó el contenido de este archivo. Esta es la sintaxis, -L35,53. Al darle enter, me va a mostrar solo esas líneas y me va a decir que Freddy Vega cambió esto, pero Anita Platzi cambió estas. Si vamos un poco más lejos y vamos de la línea 35 a la línea 60, vemos que Anita hizo más cosas. Y también le podemos agregar el que aprendimos hace un rato, el -c, para agregarle un poquito más de formato y verlo mucho más fácil, incluyendo aquí exactamente a qué línea me estoy refiriendo, cuáles fueron los cambios y quiénes fueron los que hicieron esos cambios. Por último, tenemos ramas locales y tenemos ramas remotas, pero no sabemos cómo verlas cuando cada vez que tú haces un pull de Internet hacia tu local, también te traes la historia de lo que está pasando en Internet. Tú ya sabes que con Git Branch ves tus ramas actuales. Lo que no sabes es que con Git Branch espacio-R ves las ramas remotas, las ramas que están en tu servidor en GitHub. Y si tuvieras, por ejemplo, otros, como cuando hicimos el ejemplo de Upstream, aquí los verías con upstream / bla bla bla. Cuando tú le das git branch-a, las ves todas. Ves en blanco las locales, con asterisco en la que estás en este mismo instante, y en rojo las remotas. De esa manera siempre sabes qué ramas existen y a cuáles les falta hacerles push. Por ejemplo, English Version no existe para nada en la versión remota. Y cabecera, como la borramos de nuestra versión local, existe en remoto, pero no existe acá. En GitHub,
tienes un panel llamado Insights que te muestra muchas cosas. En Pulso te muestra cuántos pull requests has hecho merge, cuántos pull requests se han propuesto, qué issues o problemas se han cerrado, que esto es un tema de básicamente reportar bugs y dónde puede que estén, y la historia de todas esas configuraciones. También te muestra quiénes son los contribuidores de todo este proyecto. Y este tipo de pulsos tú los puedes ver en múltiples proyectos. Por ejemplo, el de Ghost, que es el WordPress hecho en JavaScript para Node.js, vemos que en la última semana, y yo puedo cambiar el periodo acá, por ejemplo, al último mes, han tenido 34 pull requests activos, 43 issues, 31 que han cerrado, 12 nuevos, 13 autores. Aquí vemos que el autor más popular es Fabien O'Carroll, que está en Praga, Rishaf, Nas, Kevin, Hannah, Peter, etc. Vemos cuántos releases se han publicado y en qué fecha. Vemos cuántos pull requests se les ha hecho merge, cuántos han sido propuestos pero que todavía están pendientes, cuántos issues han sido cerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pulso es muy importante para saber qué está pasando. Hay otro, como Contributors, que te va a mostrar una lista de quienes están contribuyendo a tu proyecto. Si lo comparamos con el de Ghost, Ghost ha de tener muchos más contribuidores que muestran de una manera distinta lo que ha pasado en el proyecto y más o menos cuál es la historia del proyecto. También tenemos Community, que en mi caso simplemente muestra como lista de cosas que he estado teniendo que hacer, y en el caso de Ghost está mucho más claro. Ellos tienen una descripción, un README, les falta un código de conducta, licencias, bla, bla, bla. Esto es simplemente buenas prácticas del mundo open source. En tráfico me muestra el tráfico que ha tenido mi proyecto en este momento. Ese no es público para otros proyectos. En commits es básicamente la historia de commits, como cuántos commits se han hecho por día. Aquí lo podemos ver. Aquí también podemos ver claramente los commits por día que ha tenido el proyecto Ghost. En frecuencia del código, ustedes van a ver algo que en este caso no aplica, pero en el caso de Ghost sí que aplica, que es cuánto código se añade y cuánto código se borra por semana. Y van a haber una correlación fuerte entre código añadido y código borrado, dependiendo de la actividad. Esto es útil como gráficos nerds que a nosotros nos gustan. Nuestro gráfico de dependencias no existe porque es básicamente qué otras librerías estamos usando. Es una cosa súper cool de GitHub que también la tiene GitLab. En el caso de Ghost, aquí queda súper claro cuáles son las otras librerías que usa. Y no solamente eso, sino a qué repositorio pertenecen. Y esta es la magia de GitHub, por eso es una red social de código. En alertas, esto también es personal y ustedes no lo van a poder ver de otros proyectos, es cuando de repente GitHub se da cuenta que tienes un problema que hay que ponerle atención. Network es súper cool. Network les está mostrando como la historia de quién está manipulando todo este proyecto. Miren, este ha sido el network de mi proyecto hasta ahora y cuando por ejemplo, Anita trabajaba acá y luego cuando Anita se fue, esto es la contribución de Anita como open source y esto es el trabajo de Anita como miembro del equipo. En el caso de Network Lab es tan complejo que no me lo va a mostrar para Ghost. Pero aquí me encontré un proyecto que se llama ADM-zip. No tengo ni idea qué es el proyecto, pero lo que sé es que su network es súper lindo. Miren cómo funcionan los merge, cuando los ha hecho CTH Hackers, lo bonito que hace cada uno de los merge hasta tener el merge final, el master, cómo funciona con otros colaboradores del proyecto. Es simplemente un gráfico hermoso. Esto es como GitK, pero corriendo online. Por último tenemos forks, que nos muestra qué personas le han hecho un fork. Yo sospecho que esto va a verse muy grande a medida que más y más personas tomen el curso de Git y GitHub. Si vamos al proyecto que vimos hace un minuto, vemos que todas estas personas le han hecho fork a este proyecto. Ahora tengo curiosidad, ¿qué es ADM-zip? Aparentemente es una implementación de JavaScript. Ah, es un zip para Node.js, con razón es tan popular. Tiene total sentido.